Este mensaje fue predicado el día 9 de noviembre del año 2025 por el hermano Fred Cormier y se titula Exponiendo el error y a las hijas de la ramera, parte 2. Well, praise the Lord. Que el Señor los bendiga. Let's just stand at this time again. Vamos a ponernos de pie en este momento, Change positions. a cambiar de posición. Heavenly Father, we thank you once again, Padre Celestial, te damos gracias una vez más Lord, for the songs of Zion. por esas alabanzas de Sión, Lord, for a place that we can assemble. por tener un lugar donde poder reunirnos. And Lord, for the truth that you have bestowed upon us in the hour that we live in. Y por darnos la verdad, Señor, que nos has dado en este día en el que estamos viviendo. Lord, we are ever so thankful. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray this Estamos tan agradecidos, Señor, y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo, morning. en esta mañana. Amen and amen. Amén y amén. Where to begin? ¿Dónde comenzar? There's certain things that the Lord has been laying on my mind for Hay varias the cosas last while. que el Señor ha puesto en mi mente ya por un tiempo. And we're closer to the end than what people think. Estamos más cerca del fin de lo que las personas piensan. And I know that I mentioned last week about what Brother Jackson had preached about concerning the seals. Y yo sé que la semana pasada, o la vez pasada, perdón, hablé de algunas cosas, especialmente de eso que predicó el hermano Jackson acerca de los sellos. Now he preached 9 different sermons Él predicó 9 diferentes sermones, touching from in the Ephesian church right up to here. Él habló ahí comenzando desde esa primera edad de la iglesia de Éfeso, hasta la iglesia acá de la Odisea. I'm not, to do the same thing, it'd have to take about 7 or 9 Sundays. Si yo hablara de la misma cosa, yo creo que me tomaría más o menos lo mismo, unos 9 o 10 domingos. But I'm not here to preach about the seals per se. Pero yo no estoy aquí para hablarles de los sellos, por así decirlo. But there's some highlights that is happening in this hour that's not being perceived. Pero hay unas cosas importantes que están ocurriendo en este tiempo que las personas no están captando o no les están poniendo atención. But the denominational world, or even the Me refiero al mundo denominacional religious world, o inclusive a aquellos que son miembros del mundo religioso. Branham movement, or even the Jackson movement. Y me refiero a aquellos seguidores del hermano Branham o los seguidores del hermano Jackson. I came across some things Me encontré algunas cosas that was kind of interesting from the Old Testament. que son un poco interesantes. Ellas son escrituras del Antiguo Testamento. That's in 2 Chronicles chapter 18, verse. La primera se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 18, 7. en el versículo 7. Maybe I can put it up there. Quizás lo pueda poner acá en la pantalla. Segunda de Crónicas 18, 7. Now, in Chronicles 18, verse 7, the king of Israel said to Jehoshaphat, Did I not tell you that he will not prophesy good things unto me, but evil?
El hermano está leyendo de Segunda de Crónicas 18:17. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Again he said, therefore hear the word of the Lord. Versículo 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Now, back then there was a situation. En aquel tiempo existió una situación. Yes, there were peoples involved, but you can kind of relate it to what's happening in the denominational world today, really. Y sí, esto se trataba de una historia de unas personas, ese rey y ese profeta que estaban envueltos ahí en esa situación, pero esto lo podemos aplicar a nuestro día. Lo mismo está ocurriendo con las denominaciones. And today, they're not prophesying per se, but they're saying per se. El día de hoy esas denominaciones no están profetizando o diciendo esto es así, pero sí están diciendo ciertas cosas hasta cierto punto. That this third watch Por ejemplo, ellos están diciendo que esta tercera vigilia is false. es falsa. All the things that God has brought in these last 20 years Todas las cosas que Dios ha dado en estos últimos 20 años, is just a man's idea. ellos dicen que solamente son ideas de hombres. Well, all this that God has brought in the last 20 years is Bueno, déjeme le digo, todo esto que Dios ha dado en estos últimos 20 años, what God's going to bring to a showdown. Dios va a hacer que todo esto llegue a un confrontamiento. And to expose it, it's going to really take something, but it's going to take the Lord to do it. Y para exponer a aquellos que realmente son falsos, se va a necesitar de varias cosas, pero es Dios quien se va a encargar de eso, However it's going to come about, de la manera que Él crea que sea más conveniente. we leave that up to Him. Eso se lo dejamos en manos de Dios. So when the king of Israel said to Jehoshaphat, didn't I tell you that they just prophesy evil things? Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? And then and it goes on to say, and I saw the Lord sitting upon his throne. Y luego continúa diciendo, dice, y vi al Señor sentado en su trono. That's not on earth, that's in heaven. Esto no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo. El versículo 18 dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono. That's way back in the Old Testament we talked about. Y recuerda, esta escritura fue dada ya en el Antiguo Testamento. And all the host. Dice, y todo el ejército de los cielos. Now, when we look at all the host, Cuando hablamos del ejército de los cielos, people have different idea what the host is. las personas tienen diferentes ideas en cuanto a eso. Ellos piensan distinto cada uno a lo que es el ejército de los cielos. Well, the host is the angelic family, really. Pero en realidad el ejército de los cielos se está refiriendo a la familia angelical. Of heaven. And standing on the right hand and on the left hand, El ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. the Lord said, who will entice will entice Ahab, the king of Israel? Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel? Now here's the whole host in heaven. Ahora imagínese usted, aquí está todo el ejército de los cielos. And we see the whole host as being of angels. Y sabemos que ese ejército de los cielos está constituido por ángeles. Well, what are these angels going to be doing? Bueno, ¿y qué van a estar haciendo entonces estos ángeles? God's going to be calling one to be a lying mouth in a prophet. Dios mandó llamar a uno de ellos para que fuera espíritu de mentira en la boca de ese profeta. No, it's not the devil he's calling from. Y no es el diablo a quien él mandó llamar.
There's another rendition when he talks about the hosts of heaven. Porque hay otra parte que habla también acerca del ejército de los cielos. It talks about, they interpret that word as being the armies in heaven. Y esta es una cosa que siempre han dicho, que el ejército de los cielos es exactamente eso, un ejército de guerra. God's army. And the Lord said, who shall entice the king of Israel that he Y sí, ese es el ejército de Dios, que el que está preparado para la guerra. may go up to well, that place there. Dice el hermano, para que suba y caiga en Ramot de Galat. Y el hermano batalla, en inglés se escribe esa palabra un poco diferente, y el hermano batalla un poco en decirla, y dice, bueno, es el lugar que dice ahí. Don't mind me this morning. Been doing a lot of carpentry work and other things. I'm sore and tired. Dice, por favor, no se enfoque mucho en mí el día de hoy. He estado realizando algunos trabajos de carpintería y estoy un poco adolorido y cansado. But still, nevertheless, we'll still go into this subject here this morning. Pero aún así, dice, aprendamos algo esta mañana. Now, if the Lord back then would send an angel Ahora, en aquel tiempo, cuando el Señor enviaba un ángel, to confuse those prophets, cuando Él envió, un ángel para confundir a esos profetas, it's not the devil doing it. ese no fue el diablo el que lo hizo. What the devil done is they were prophesying, hey, you can't, we can go up there and get it. That's what the devil influenced them. Lo que el diablo estaba diciéndoles era, sí, ustedes pueden subir allá y pueden adueñarse de ese lugar. But the angels that the God's army that he's sending down said, now you be a lying prophet to tell them that you can go and take it. Entonces, pero fue a través de ese ángel de Dios que Él envió allí, Él fue el que les dio ese mensaje y les dijo, sí, profeticen, que ellos pueden subir allá, ese rey con su ejército, para apoderarse de ese lugar. That sets up a similar situation, except we're not talking about an army, we're talking about here the end time. Y eso fue como una preparación, o eso se está cumpliendo el día de hoy de la misma manera que ocurrió allá atrás. Solamente que en estos momentos ellos no están, no tienen un ejército humano preparado para ir a atacar a una ciudad. Simplemente están recibiendo la mentira. Because along with this, in Matthew 24, Ahora hay otra cosa que va de la mano aquí, se encuentra en Mateo 24. 13 and 41, sorry. Discúlpeme, Mateo 13:41. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend. Dice así, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Comparing the two, Si comparamos estas dos situaciones, Lord's in Chronicles says, who's going to go down to deceive them? allá en Crónicas el Señor envió un ángel y le dijo, ¿quién irá allá a engañarlos? Well, when we look at in Matthew chapter 13, Y lo que acabamos de leer aquí en Mateo 13, God said, I'm going to send some angels Dios está diciendo, yo voy a enviar ángeles to gather out of my kingdom. para que recojan de entre mi reino. What is the kingdom? The religious world. ¿Cuál es el reino? Bueno, es ese mundo religioso. Well, not the religious world, where the word of God is at. Y en sí no es el mundo religioso, simplemente es ese lugar donde se encuentra la palabra de Dios. To separate things that shouldn't be there. Y ellos van a ir a separar todas esas cosas que ya no deben de estar ahí. And what are those angels going to be doing? It's the ¿Y cuál es la tarea de esos ángeles? angels that's going to do the separation. La Biblia dice que son esos ángeles los que van a causar esa separación.
Are they going to say to the, well, I have the chart up there, I suppose. Dice, ¿acaso ellos van a venir a decirles? Y dice el hermano, bueno, creo que puedo poner una gráfica aquí. We're living right here in this third watch. Ya estamos viviendo aquí, en esta tercera vigilia. Surely there's ever a time that Matthew 13 has been separating all these different things. God said he Y sí, ese tiempo de Mateo 13, donde habla esa escritura de ese tiempo de la separación, ese tiempo ha estado ocurriendo. sent his angel to do that. Pero la Biblia dice que el Señor envió a sus ángeles a realizar esa tarea. Now it's the devil that will tempt the man to go to honky tonks and all those other things there. And Y sí, inclusive en este tiempo el diablo está tentando a los hombres a que vayan a tomar a un bar y cometan pecados y todo eso, and speak evil. que hablen mal en contra de otra persona, mentiras. But then again, at the same time, God has sent some angels. He's separating these religious elements. Pero al mismo tiempo, la Biblia aquí nos dice que Dios ha enviado ángeles que también están trabajando, realizando una tarea similar. Ellos están separando a todos esos grupos religiosos. Out from the bride. Los está separando de entre la novia. How's he separating them? ¿Y cómo está haciendo él eso? These angels come to these, whether you want to call them, I don't know, the Baptist, the Methodist, the Pentecostal. Estos ángeles han estado yendo a esas diferentes denominaciones, nombre al que usted quiera, los bautistas, metodistas, pentecostales, Evangelists, the Branham movement, and even the Jackson movement. evangélicos, seguidores del hermano Branham, inclusive aquellos seguidores del hermano Jackson. Those angels going to say, stay in your group. You got salvation. You're Esos ángeles les están diciendo a esas personas, ustedes quédense en sus grupos, aquí tienen salvación. going to heaven. Así están bien, con esto se van a ir al cielo. And that's what's keeping them separated in their environment. Y eso es lo que los ha mantenido separados en su propio ambiente. Never do they ever look at concerning what Brother Branham did preach about the third pull. Y inclusive ellos estando allí no quieren poner atención o no se dan cuenta de lo que el hermano Branham predicó acerca de ese tercer jalón. The third pull is not an evangelical message. El tercer jalón no se trata de un mensaje evangelista. The third pull is just not particularly talking about let's come to the Lord, be saved, live right. El tercer jalón no se trata de decir, oh, vengamos todos al Señor, vivamos una vida justa y con eso es suficiente. The third pull was revelatory El hermano dijo que ese tercer jalón era de revelación. from Brother Branham's day. Revelación desde el tiempo del hermano Because Branham. remember, the third pull was in three parts, and that Porque recuerden, él dijo que ese tercer jalón se iba a llevar a cabo en 3 partes diferentes. was going to be future. Y que eso iba a ocurrir en el futuro. And every move, if you want to look at even in the days of Brother Branham, Y cada uno de esos movimientos, comenzando desde el tiempo del hermano Branham, did the denominational world want to walk with him? ¿acaso el mundo denominacional deseó caminar con el mensaje del hermano Branham? Hear the words he said? ¿O escuchar las palabras que él tenía que hablarles? No, they didn't. No, ellos nunca quisieron eso. Actually, they tried to shut him down. De hecho, ellos trataron de arruinarlo a él. And that is as a type, because this repeats over and over and over and over. Y esto solamente fue un tipo de algo que sucede una y otra y otra y otra vez. Se repite. Doesn't matter where if you're starting from the days of Martin Luther, whether it's Wesley, No importa si usted mira lo que ocurrió en los tiempos de Lutero o de John Wesley, whether it is the Pentecost,
o estamos hablando de los pentecostales, or whether it is Brother Branham's day, or o aquellos que siguieron al hermano Branham durante su día, Brother Jackson day. o los seguidores del hermano And Jackson. even today, it's going to be applying the same thing. Inclusive esto, el día de hoy, la misma cosa ocurrirá. So what is the common theme that's going on? Entonces, ¿cuál es la cosa que se repite una y otra vez? That gray horse rider Ese jinete del caballo gris is that spirit of Satan. es ese espíritu de Satanás. On one part, and when did this gray horse rider start to really ride? ¿Y cuándo en sí realmente este jinete comienza a cabalgar? At the same time, God brought a prophet on the scene. Él comenzó a hacer eso al mismo tiempo cuando Dios trajo un profeta a la escena. Because before then, he could sway the different denominations. They had their issues. Porque antes de que ese profeta viniera, existieron las denominaciones y sí, cada una de ellas tenía sus propios problemas. But when God brought a prophet on the scene, Pero cuando Dios trajo ese profeta a la escena, he made sure that they didn't move from where they were going into the message that God was bringing fresh on ground. ese jinete se aseguró de que esos seguidores no avanzaran hasta la siguiente revelación que Dios trajo, hasta hacia el siguiente mensaje que Dios trajo. I'll do the best I can, Lord, this morning. Señor, voy a hacer mi mejor esfuerzo esta mañana. So as the denominational world didn't want to move on, Entonces, aquí teníamos al mundo denominacional. Ellos rehusaron avanzar hacia adelante. the key trait La cosa más that importante identifies, and I'm going to have to use that term que identifica, y discúlpeme, pero voy a tener que usar este término, because I'm going to play a video. Brother Jackson says the same thing. y voy a poner un video aquí en unos momentos más adelante, y el hermano Jackson dice la misma cosa que les voy a decir aquí. The majority of those churches are tares. La mayor parte de todas esas iglesias son cizaña. Now, do you label everyone? No. Hermano, ¿usted está apuntando el dedo hacia todos ellos? No. Why would you label them tares? Pero entonces, ¿por qué los llama cizaña? Because they refuse to walk in the truth that God have in the day one. Digo eso porque ellos han rechazado caminar en la verdad de Dios que Dios ha traído Once they came in certain truth and God moves on, they do not want to. en cada una de estas diferentes temporadas. Sí, Dios trajo su palabra y fue buena para cierta temporada y Él continuó avanzando. Go any further. Pero ellos no quisieron avanzar con esa palabra. Satan says, "Hey, you got it all." Satanás viene y les dice, hey, ustedes ya lo tienen todo, no hay más palabra que esta. You say we're just waiting for the rapture now. Y todos dicen lo mismo, ahora solo estamos esperando el rapto. And Satan's gotten deceived. Y Satanás también los ha engañado. And God's sending his army of angels saying, Y aquí está Dios también enviando su ejército de ángeles "Yeah, go ahead. que les confirman y les dicen, sí, así es, Keep you." Because that's how manténganse ahí. God is separating them. He's not saying, ¿Por qué pasa eso? Porque es Dios quien está causando esa separación. "Well, I'm going to move this bunch over here, tell them where to go, and this bunch here go where to go." No. Él no viene y dice, ustedes ángeles acarreen estos para acá y llévenselos de este lado, y ustedes otros ángeles llévenselos del otro lado. No. It's the inspiration Ve, la revelación viene por inspiración, of their denomination. And those angels saying, pero también ellos son inspirados por sus propias denominaciones. "Yeah, you're saved." Ellos están allí y el diablo viene y les dice, sí, ustedes son salvos, You're on the way to heaven. ustedes están yendo rumbo al cielo. And now, the preachers in those, depending which you want to look at it, whether it is from Jackson's evangelical or Y esos predicadores de esas diferentes denominaciones, ya sea que hablemos de el tiempo del hermano Jackson o los evangelistas Pentecostal, o los pentecostales, they're all preaching, we're all going to heaven.
Todos ellos predican la misma cosa. Oh, nos vamos a ir al cielo, estamos yendo rumbo al cielo. Not one of them saying, well, maybe the other ones are not. Ninguno de ellos dice, bueno, aquellos de allá no van al cielo. Aquel grupo no. So the angels are actually doing that separation that's taking place now. Y aquí están también estos ángeles llevando a cabo esa separación. We're now at the last stage because we're in the third watch. Estamos ya en la última etapa, There is not another watch to go. porque ya esta es la tercera vigilia, ya no va a venir otra vigilia después de esta. And so therefore, why are they condemned by God? Y entonces, ¿por qué ellos están siendo condenados por Dios? And yet they're believing that they're going to heaven. Y aún así están creyendo que se van a ir al cielo. It goes back to the day when Jesus Todo esto nos lleva de regreso a ese tiempo cuando Jesús was talking to the Pharisees that day. habló con esos fariseos durante su tiempo. Because you don't hear my word Él les dijo, por cuanto no escucharon mis palabras of this day. para este día. That was a living word in that day than when he was preaching. Esa era la palabra viva para aquel día cuando Él les estaba predicando ese mensaje. Because you don't believe the word that's fresh on ground, Por cuanto no creyeron la palabra fresca que ha venido a la tierra. and that word's not going to be fresh on ground for eternity. Y esa palabra, ese mensaje de aquel tiempo no iba a ser una palabra fresca por el resto de la eternidad. Because God uses anointing a certain portion of his word Porque lo que Dios hace es que Él unge cierta porción de su to be palabra alive, to be not to be controversial, but para que se vuelva una palabra viva y controversial. Bueno, no controversial, how God separates things. pero esa es la manera en que Dios separa las cosas. And when Jesus said to the Pharisees, because you don't believe my words, Y cuando Jesús le dijo a esos fariseos, por cuanto ustedes no creen esta palabra, now he also said, well, he says, you can speak against me, that's one thing. y Él también les dijo, ustedes pueden hablar en contra mía y está bien. But if you speak against him that brings the word, Pero si ustedes se paran a hablar en contra de aquel que está trayendo esta palabra, you're in the sin of unbelief, ustedes han caído en el pecado de incredulidad. and there's no way you can pretend to be righteous and Y no hay manera alguna, aunque ustedes pretendan ser justos you're all going to heaven and everything else, y digan ustedes que se van a ir al cielo y todas esas cosas, that you are being deceived, and ustedes están siendo engañados. God has allowed them to be deceived. Y ahora nos damos cuenta que es Dios quien ha permitido que ellos sean engañados. Now this is getting pretty serious, isn't it? La cosa se está poniendo bastante seria, ¿no es así? All right. Muy bien. So the sin of unbelief Ahora, el pecado de incredulidad is what has brought the Catholic Church. That's why she's the mother of harlots. eso es lo que cayó también sobre la Iglesia Católica. Por eso la Biblia la llama la madre de las rameras. She's the mother of false religion. Why is she Ella es la madre de la religión falsa. the mother? ¿Por qué ella es llamada madre? Because she disbelieved the word of God in that day, her day, Porque ella también dejó de creer la verdadera palabra de Dios que le fue dada en su tiempo. and it caused her to be a false church. Y eso causó que se convirtiera en una iglesia falsa. And there's no salvation in the Catholic Church. Y no hay salvación en la Iglesia Católica. You know that. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? If there is, then why are we bothering here? Y si hay salvación ahí, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros acá? You know how easy to be a Catholic today? ¿Usted sabe qué tan fácil es ser un católico el día de hoy? And it's so dead. Y esa iglesia está tan muerta. The only people that go to the churches are the elderly people that have Las únicas personas que van a esas iglesias en estos momentos, la mayoría son personas adultas ya de una edad pues más avanzada. had a bit of Catholic teaching in the beginning that even goes to those places. Esas personas que recibieron un poco de enseñanza católica son las únicas que deciden ahora ir a esa iglesia. It's dying.
Esa iglesia está muriendo. Why is it dying? Well, they use the same Bible we use. ¿Y por qué está muriendo si ellos usan la misma Biblia que nosotros usamos? Well, they don't really use the Bible per se. They quote things from the Bible. Bueno, en realidad no la usan la misma Biblia, solamente mencionan ciertas cosas de esa Biblia. And so they're dead. Y por eso están muertos. So the sin of unbelief is what has done in the Baptist, Y ese mismo pecado de incredulidad que apareció en la Iglesia Católica es el mismo fruto que han dado los bautistas, the Methodist, los metodistas, pentecostales, evangelical, los evangélicos, the followers of Brother Branham, también los seguidores del hermano Branham and the followers of Brother Jackson. y también los seguidores del hermano Jackson. You're doing the very same thing. Ellos están haciendo la misma cosa, Because you're denying that God would have a further word, porque ustedes están negando que Dios ha traído más palabra. and what revelation have you had in the last 20 years? ¿Y qué revelación ustedes han recibido en los últimos 20 años? God does not wait 20 years to bring a fresh word to move the bride along. Dios no se va a esperar 20 años o más para traer una revelación fresca para que su novia pueda avanzar. As a matter of fact, the things that we see from the heavenly realm, and I don't want to go through a whole message on that, Y de hecho, las cosas que hemos visto que se encuentran allá en el ámbito celestial, y no quiero pasar mucho tiempo explicando esto, ya hemos hablado mucho de estas cosas. again too. So, and what we see here concerning that seventh seal time, the seventh seal time factor for the judgment seat, Pero ya hemos hablado de ese factor de tiempo del séptimo sello, ¿no? Ahí lo que ocurre durante ese tiempo, ese tribunal de Cristo. what God has brought these last 20 years, Todas las cosas que Dios ha revelado en estos últimos 20 años, you reject and refuse. ustedes las están rechazando, no las aceptan. Oh, well, it's just that preacher in Moncton. O simplemente es un predicador allá en Moncton. Well, wait a minute now. If that preacher of Moncton is God is using, Pero esperen un momento, si Dios está usando a ese predicador de Moncton, you can speak against the man here, that's fine. ustedes pueden hablar en contra de ese hombre, todo lo que quieran, está bien. But if you're speaking against a word that has come from on high, Pero si ustedes están hablando en contra de esa palabra que viene de lo alto, you are now in the sin of unbelief. I ustedes entonces se encuentran en el pecado de incredulidad. don't care how religious, how well these preachers that go around say, well, Y no me importa qué tan religioso sea usted o qué tan bien usted ande por ahí predicando la palabra. they think they have a new revelation by saying, well, Ellos vienen y dicen, oh, nosotros tenemos una nueva revelación. we'll speak what happened to Moses in his day, and then Noah, and then Pero vamos a hablar de lo que pasó con Moisés en su día, de las cosas que ocurrieron en el tiempo de Noé, and repackage it. y vamos a cambiar un poco el sazón. Repackaging the letter of the word is no fresh revelation. Aunque le den un sazón diferente a la letra de la palabra, eso no significa que sea una palabra nueva revelada. Yes, it is good to build up the people. Sí, es bueno el animar a las personas a que escuchen la palabra. I'm not against that. Yo no estoy en contra de eso. But if that's all you got, Pero si eso es lo único que ustedes están haciendo, you're drying up. entonces están secando. And if time was to last long enough, and there ain't that much time anyway, Y si el tiempo durara lo suficiente, y yo creo que en realidad que ya no nos queda mucho tiempo, was last long enough, the Jackson movement would be just as dry as the Baptist would be. pero si el tiempo quedara avanzara lo suficiente, esos seguidores del hermano Jackson estarían tan secos como lo están los bautistas el día de hoy. So it is God that condemns any move. See what happened when Y es Dios quien condena a esos diferentes movimientos que existen. God has always been moving ever since the early church. Sabemos que Dios ha estado siempre en movimiento, avanzando desde el tiempo de la primera iglesia. Now we're looking at it from our day here on down concerning this 19th century. Ahora estamos viendo esto desde un punto de vista de nuestro tiempo, desde el siglo XIX.
When God started the Pentecostal move, because Cuando Dios comenzó con ese mover pentecostal, the moving of the Spirit, porque vino ese movimiento de ese derramamiento del Espíritu Santo, wow, that was great. las personas decían, oh, eso fue maravilloso. God was in it. Y sí, Dios estaba en ese moverse. But what they didn't perceive, the truth of God's word, God Pero no se dieron cuenta de la verdad que Dios también les trajo en ese momento. is always on the move. Porque la palabra de Dios siempre está en movimiento, está avanzando. Like the type of Israel going to the promised land. Así como el tipo de Israel cuando estaba yendo rumbo a la tierra They prometida. didn't say, well, now is the first day, we got manna and everything else, so we might as well just stay here. Ellos no dijeron, oh, este es el primer día que recibimos el maná. Pues será mejor que nos quedemos aquí, aquí podemos vivir de esto todos los días. Hey, we got all the food we need, and Ah, bueno, aquí ya tenemos toda la comida que the necesitamos. Lord's with us. Y el Señor está con nosotros. No, they had to have fresh manna every day. No, la Biblia dice que ellos necesitaban recoger el maná fresco todos los días, They went on. Now durante el tiempo de toda su jornada. there is a day of 24 hours. Ahora, en aquel tiempo sabemos que se trataba de un día de 24 horas. But here, the day of fresh word, Pero en estos momentos, un día de la palabra fresca de Dios, you can't say, well, it's 10 years, 20 years. usted no puede ponerle un tiempo y decir, ah, un día de palabra fresca va a durar 10 años o 20 años. It's whenever God brings a fresh word on ground, No, ese día nuevo viene cuando Dios trae su palabra fresca sobre la tierra una vez más. and when God brings a fresh word for a season, Y cuando Dios trae una palabra fresca para una nueva temporada, He changes the user. Él cambia a la persona, al mensajero, The speaker, the preacher. ¿ve? Al vocero o al predicador, como usted le quiera llamar. Because when Brother Branham had the fresh word in his day, Porque cuando el hermano Branham recibió la palabra fresca en su día, my, oh Dios, wow. wow. But then when God took him home, what happened? Pero cuando Dios se lo llevó a casa, ¿qué pasó? Brother Jackson comes on the scene. El hermano Jackson vino a la escena. All those Branham people say, well, Brother Jackson is just trying to make a name of himself. And Todos esos seguidores del hermano Branham comenzaron a decir, oh, ese hermano Jackson está tratando de enorgullecerse a sí mismo, hacerse una persona importante. Brother Jackson says, I thought everybody loved me, but then when Y el hermano Jackson en aquel tiempo dijo, yo pensé que todos ellos me amaban. he started bringing the word of God for his day, Pero cuando él comenzó a dar ese mensaje de la palabra de Dios, palabra fresca para su día, now God has moved on from Brother Branham to Brother Jackson. y lo que ocurrió fue que Dios se movió del tiempo del hermano Branham hacia el tiempo del hermano Jackson. They hated him. Esos seguidores del hermano Branham lo odiaban a él. Why would they hate the fresh word? ¿Por qué una persona odiaría la palabra fresca? Because Satan has deceived them. Because Porque Satanás los ha engañado. when a message comes in, it brings in all kinds of believers. Sabemos que cuando un mensaje nuevo es traído, es dado, eso atrae a todo tipo de But creyentes. not everything is bride. Pero no todos los que se acercan son novia. Usually in a move, the majority are tares. Regularmente en un movimiento, en un mover, en una temporada, la mayoría de los que están ahí son cizaña. Well, Brother Fred, that's kind of harsh, isn't it? Oh, hermano Fred, eso es un poco duro, ¿no lo cree? I'm not here to give you a percentage, but I'm just trying to say, where do these tares come from? Y yo no estoy aquí para darle un porcentaje, pero la pregunta que nos hacíamos era, ¿y de dónde salió toda esa cizaña? That are plaguing. It's not the tares from the Catholic Church that's Ve, que están ahí acosando. Esa no es cizaña que vino del tiempo cuando fue creada la Iglesia Católica. plaguing the third watch here. Ve, pero ellos están acosando a la novia en este tiempo de la tercera vigilia. It's not the Baptists, Ellos no salieron de los bautistas, but it's those of the Jackson movement. pero salieron más que nada del movimiento del hermano Jackson, de esos seguidores del hermano Jackson.
Well, I got two videos I'm going to play. Tengo dos videos que quiero que vean el día de hoy. And been overworked this last week or so Dice, he estado trabajando mucho esta semana pasada. I thought maybe it'd be good for you and good for me too at the rest at the same time. Dice, yo creo que sería bueno para usted y para mí si nos tomamos un pequeño descanso. This one you heard before, but I just want to play it again. Aquí hay uno que ya escucharon antes, pero quería ponerlo otra vez aquí. And I want to comment on it. Pero esta vez quiero hacer ciertos comentarios. Through these Is that- 35 years that we've been publishing, El hermano pone el video del hermano Jackson y el hermano Jackson dice, estos últimos 35 años que hemos estado haciendo publicaciones, I've read what other men have said, yo he leído lo que otros hombres han dicho and I have to say the time has come. y les tengo que decir, el tiempo está aquí. God's going to take somebody's message, Dios va a tomar el mensaje de alguna persona and He's going to take some men y Él va a tomar ciertos hombres that have a revelation, que recibirán una revelación and they're going to start putting that thing together. y ellos comenzarán a juntar toda la cosa It's going to form a picture, y eso va a formar una fotografía and there's a nucleus of people y hay un núcleo de personas going to begin to believe it. que van a comenzar a creer esa fotografía, esa palabra. They're not even going to care A ellos no les va a importar who it hurts, a quién le duela o a quién lastime, what the name is, because that's the truth. porque esa será la verdad. Now, if he was spoke being true, Ahora, si lo que el hermano dijo, esa fue la verdad, and you say, well, you're trying to lift yourself up. y quizás alguien diga, oh, ya usted va a tratar de elevarse a sí mismo, de levantarse usted mismo. Somebody has to fulfill that. Dice, alguien tiene que cumplir lo que el hermano Jackson dijo. God's going to take somebody's message Dios va a tomar el mensaje de alguna persona and he's going to start shaking things. y Él usará eso para sacudir las cosas. Now, what he said there, really, if you read between the lines, Y lo que el hermano Jackson dijo en ese video, si usted lee entre líneas, it's not a pastor who's going to do that. sabemos que ese mensaje no va a venir a través de un pastor Nor an evangelist is going to do that. o tampoco a través de un evangelista. It's going to be the ministry of an apostle to do that. Se necesita el ministerio de un apóstol, Because it takes the ministry of an apostle like Brother Jackson porque se necesitó del ministerio de un apóstol, así como el que tuvo el hermano Jackson, or well, of the early church as well, if you want to. o como esos primeros apóstoles allá de la primera iglesia. I know they got lost after the early church and then start Yo sé que algunas de esas cosas se perdieron después de que terminó esa primera edad de la iglesia moving men. But whatever men God did use, y vinieron otros hombres, pero quien quiera que sea el hombre que Dios use, they had a message. todos ellos tenían un mensaje Was not favorable to the previous bunch. y ese mensaje no era algo que le favorecía al grupo anterior. And so just like Brother Jackson, Y así de la misma manera ocurrió con el hermano Jackson. he was looking ahead because this is just Él estaba viendo hacia el futuro, before, not too long before he passed away. porque estas palabras que usted escuchó hace un momento, él las habló justo antes de que él falleciera. He was looking at that in one place he said, and there's even tears. Y él, hay otra parte donde él dice, In this church. él dijo, inclusive yo sé que hay cizaña en esta iglesia. It's not tares of the world. Él no se estaba refiriendo a cizaña del mundo. They're tares they believe, they feel secure in what they have, Esa cizaña está allí creyendo, se sienten seguros en lo que ellos piensan tener, but there's no interest
no desire pero no tienen ningún interés y ningún deseo of fresh revelation looking for it that de recibir una revelación fresca, algo nuevo que los haga avanzar hacia adelante, God would bring. algo que Dios les o que Dios les puede traer. That's why he could see they're all comfortable in there. Por eso yo creo que él vio eso y él dijo, todos están muy a gusto aquí. And we found out how comfortable they were. Y ya nos dimos cuenta qué tan a gusto ellos se sentían, esa cizaña. How many have moved out of that Brother Jackson's church that's still there now? ¿Cuántos de ellos avanzaron, decidieron avanzar y dejar o salir de ahí de esa iglesia del hermano Jackson? Mírelos a todos ellos el día de hoy. And look at the two preachers that are there now. What are they bringing? Y mira a esos dos predicadores que se quedaron ahí en lugar del hermano Jackson. Todas las predicaciones erróneas que han estado predicando. ¿Qué nueva revelación han traído? Is there any fresh revelation? A fresh idea is not a revelation, brother. Simplemente porque se les ocurra algo nuevo, eso no significa que sea una revelación fresca. A revelation Una revelación is something that you can take the Word of God verdadera es algo donde usted toma la palabra de Dios and present it y lo presenta as something fresh, not como algo fresco, a repeat and a rehash of what you have already preached. no una repetición o un recuento de lo que ya se había predicado Or antes. been preached. That's not a fresh revelation whatsoever. Esa no es una revelación nueva para nada. I mean, if we had the thing that God has brought in this hour, Las cosas que Dios ha traído en esta hora. and I can say, "Thus says the Lord" on this. And boy, are they going to tell me there if you say, "Thus says the Lord." Y yo voy a decirles, así dice el Señor. Y yo sé que muchos de ellos se van a alborotar porque están ahí criticando y diciendo, mira, está diciendo así dice el Señor. The information that God has brought these last 20 years, La información que Dios ha traído en estos últimos 20 what años, takes place in heaven, lo que sucede allá en el cielo, on the earth, Luke lo que sucede aquí en la tierra, 19, 2 Timothy 4:1. allí en Lucas 19:15, 2 de Timoteo 4:1. Well, I don't want to name them all, Y yo no voy a dar todas estas escrituras, but what God has brought here, pero lo que Dios ha traído aquí, that's fresh revelation that was never taught by Brother Jackson. esa revelación fresca que nunca fue enseñada por el hermano Jackson. Yes, they touched on some parts, Y sí, algunos de ellos hablan de ciertas pequeñas partes de eso, but not to that definition of what we see now. pero no al punto con la claridad con lo que hemos visto el día de hoy. Why didn't somebody pick it up about concerning thou art worthy, O Lord, to receive glory, power? ¿Y por qué nunca nadie había explicado correctamente de qué se trataba esa escritura que dice, digno eres Señor de recibir la gloria, el honor y el poder, And to receive a crown? y de recibir la corona? Why didn't they touch that? ¿Por qué nunca ellos habían hablado de eso? They can read it, they can quote it, Sí, ellos son capaces de leer esa parte de la escritura y pueden hacer ciertas menciones a ella, but they have no idea where this is applying to. pero no tenían idea alguna de cuándo aplica esto. And so with all these things God has opened up, Y con todas estas cosas que Dios ha mostrado, little by little, piece by piece, poco a poco, pieza tras pieza, till we're sitting right now. hasta que llegamos al punto en el que estamos hoy. That's why about a couple of months ago, the Lord impressed on me twice. I didn't want to say it because I knew we Y ese es el motivo por el cual 2 meses atrás, y esto es algo que el Señor puso en mi corazón, y yo no quería decirlo, would be, the tongues would wag on the internet. porque yo sabía que iban a comenzar a hablar las diferentes bocas por el internet, a tomarlo esto de la manera incorrecta. The seventh seal, and you out there, make
El séptimo sello, y esto es para ustedes allá afuera, Sure, you stop right here and say, y por favor asegúrense de que pausan esto aquí en este momento y entienden and read it right. y que lo leen correctamente lo que está aquí. The seventh seal info La información del séptimo sello is now open. ya ha sido revelada, o eso fue lo que se abrió, se nos mostró. We're not going to go come into the rapture of what's happening up here in heaven. Or Porque no vamos a irnos en el rapto, estando ahí en el cielo y decir, oh, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? No sé qué pasa. who's that angel doing down there? And Oh, ¿y qué está haciendo ese ángel allá abajo? ¿Por qué estoy acá? here, how come there's brides down there ¿Y por qué hay novia allá abajo y acá arriba también? and tares down there? ¿Y por qué está la cizaña allá? You followers of Jackson or the Branham movement? Ustedes, seguidores del hermano Jackson o del hermano Branham. Well, I wouldn't even want to talk about the baptism of that. They don't. Y yo ni siquiera quiero mencionar a los bautistas o ningún otro más para atrás, They're not even close. porque ellos ni siquiera están cercas a conocer muchas de estas cosas. You have no clue, Ustedes no tienen idea, because we need to know this before we go up in a rapture. porque estas cosas del séptimo sello necesitamos saberlas antes de que subamos en el rapto. And so therefore that God has set his angel to separate people. Y regresando a esto, ese es el motivo por el cual Dios ha enviado a su ángel a separar a estas personas. You ever wonder how he uses the separation part? ¿Alguna vez se había preguntado usted de qué manera Dios lleva a cabo esa separación? He said, well, now you guys belong over there, you go over there. No es como que él le dice, oh, ustedes que están aquí, háganse para allá, quédense de aquel lado. Go over there. No, Y ustedes váyanse para el otro lado. No, it's influencing the minds ese ángel viene e influencia las mentes that they're safe where they're at and they que les hace creer que son salvos en el movimiento en el que se encuentran ahora don't need no more y que no tienen necesidad de ninguna otra cosa, no necesitan más. fresh revelation. No necesitan más revelación fresca. All right, I'll go on to play the second video. Y bueno, aquí les voy a poner el segundo video. I said, the information that God has brought in the last 20 years Entonces, esta información que Dios ha traído en estos últimos 20 años, there's about, well, I have a list of things. y bueno, hay tantas cosas ahí, yo tengo toda una lista de cosas. Not that you want to listen and look at it for Y yo sé que a ustedes no les importa leer o escuchar acerca de eso, diagnosis, but there's a list of things that God has brought these last 20 years. There's about 30, pero aún así existe una lista de cosas que Dios ha revelado en estos últimos 20 años, 30 items. y son bastantes cosas. Important enough that to bring this picture together. Y son bastante importantes, que cada una de ellas hace que esta fotografía se vuelva más clara. Without knowing it, we'd be just as dark as they would be. Y sin saber esta información estaríamos en la misma oscuridad en la que se encuentran ellos. Are we going to heaven? There's a rapture going to take place. We're going to meet Jesus in the air. Oh, existe un rapto, Jesús va a venir en las nubes, nos vamos a ir con él y vamos a vivir allá en el cielo. Eso es todo lo que ellos saben y piensan. Hallelujah. We're all Aleluya, ya la hicimos, estamos en la gloria. all right. Muy bien. This next video may be a little longer, Este siguiente video quizás sea un poco más largo, but it's expressing what I'm trying to say. pero básicamente está expresando lo que les quiero tratar de decir. Why are those denominations ¿Por qué esas denominaciones condemned? han sido condenadas? But they're preaching about Jesus. Oh, hermano, pero ellos están predicando de Jesús, They're preaching salvation. están predicando de la salvación, But every one of them has hanging over them pero cada una de ellas tiene sobre sí because they refuse to move on. The sin of unbelief, el pecado de incredulidad porque rechazaron avanzar en la verdad. and so they are eliminated. Y eso las ha eliminado. They're not going to say, "Well, I'm going to stop preaching now." No, Y ninguna de ellas va a pararse a decir, bueno, entonces vamos a parar de predicar. they're going to carry on till Ellas van a continuar haciendo the eso rapture comes hasta el día del rapto. in their
position. en la posición en la que ellos se encuentran. All right. Muy bien. I believe it's this one here. Creo que es este video de aquí. This is the hour, brothers and sisters. El hermano Jackson está predicando y dice, tengo que decirles, hermanos, esta es la hora. And the gray horse is riding. La Biblia dice, y ese caballo estaba cabalgando. El caballo gris. The gray horse is not saving people. Ese caballo gris no está salvando a las personas. He's blinding people. Él las está cegando. Because, brothers and sisters, if the white horse rider was deceiving people, Porque ¿qué fue lo que hizo ese jinete blanco? Él también vino y engañó a las personas. then the black horse rider, the red horse rider was killing them. Y luego vino el jinete del caballo rojo y ese jinete las comenzó a matar. Then the black one is ruling them, bringing death. Y luego el jinete del caballo negro vino y trajo más muerte. What's the gray horse going to do? ¿Qué cree usted que va a hacer ese jinete del caballo gris? Deceive them and lead them further to death. Él viene para engañarlos. ¿Y para qué? ¿Para guiarlos hacia adelante? There's no life in them horses. How many No hay vida en ninguno de esos caballos. realize that? It's ¿Cuántos de ustedes se habían dado cuenta de eso? how the devil is working. Esa es la manera como trabaja el diablo. So I have to say this morning, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, yo les tengo que decir esta mañana, you're living in an hour ustedes están viviendo en una hora that this whole thing called the kingdom of heaven is coming to a climax. donde lo que la Biblia le llama el reino de los cielos está llegando a un clímax. Everything that's ever went on Cada una de estas cosas que han ocurrido is absolutely being brought to the end now. están juntándose porque todo se está llegando a su final. And I have to say, Y tengo que decirles, the wise shall understand. la Biblia dice que los entendidos entenderán, los sabios, But the wicked shall not. pero los malvados no. Go on, preach it to them. Hermano, ¿y qué si les predicamos más? But do they understand? Bueno, ¿acaso ellos van a entender? No. No. But the wise has to be the bride of Christ. Pero esos sabios tienen que, ellos van a ser la novia de Jesucristo. And I'll say this morning, Y déjeme le digo otra cosa esta mañana. there's not a living person out there today No existe una persona viva allá afuera, el día de hoy, that when it's all over are going to be without excuse. que cuando todo esto se acabe, vayan a tener una excusa válida para decir yo no supe. Because everything that Brother Branham ever stood for back there, brothers and sisters, Porque cada una de esas cosas por las que se paró el hermano Branham en su tiempo, in the 40s and the 50s en los años 40 y 50, into the 60s. Don't inclusive llegando hasta los años 60, tell me they haven't heard about it. They have, but they don't want it. no me diga usted que ellos no escucharon ninguna de esas palabras. Las escucharon, pero no las querían. That's it. So I have to say, Y el hermano Fred dice, ve, ahí está. Y el hermano Jackson dice, ahí está la cosa, ve. there's a few of them, yes, they're foolish virgins. Y sí, hay un elemento muy pequeño que la Biblia los llama vírgenes tontas o fatuas. But brothers and sisters, please listen to me. Pero por favor pongan atención, hermanos y hermanas, escúchenme. There's not going to be as many foolish virgins as you think. No va a haber tantas vírgenes fatuas como usted piensa. Why did Jesus say 5 wise and 5 foolish? Why ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Había 5 prudentes o sabias y 5 insensatas. didn't he say 5 wise and 10,000 foolish? Él no dijo había 5 prudentes o sabias y 10,000 insensatas.
If you're looking at the religious world Si usted pone atención al mundo religioso, like you and I would want to look at it, así como usted y yo lo hacemos, I have to say, brothers and sisters, entonces yo tengo que decirles, a lot of that religious stuff out there today, brothers and sisters, muchas de esas cosas religiosas allá afuera el día de hoy, are not even foolish virgins. esas personas ni siquiera llegan a ser vírgenes insensatas o tontas. They're tares being bound in bundles Ellos son cizaña que está siendo atada en manojos, for the great fire preparados para ese gran fuego Amen. of God's judgment. del juicio de Dios. Y el hermano Fred dice amén. Have they been preached to? ¿Y acaso se les ha predicado a esas personas? Have they had an opportunity? Yes, but ¿Acaso no han tenido una oportunidad también? they close their minds to everything. Sí, lo han tenido, se les ha predicado, pero ellos cierran sus mentes a todo lo demás, Because they're not interested. porque ellos no están interesados. So, brothers and sisters, I have to say this morning, Entonces, hermanos, se lo repito esta mañana. the bride of Jesus Christ is a living element of people right all over the face of this earth. La novia de Jesucristo es un elemento vivo que se encuentra sobre toda la faz de la tierra. That when they do hear something, it Y un día ellos van a escuchar algo. opens their eyes, Eso va a venir y les abrirá los ojos. it illuminates their souls. Eso iluminará sus almas. I've got a letter here, brothers and sisters, Yo tengo una carta aquí, hermanos, from a man in the Philippines. de un hombre que vive en Filipinas. He said, Brother Jackson, Y él me dijo, hermano Jackson, you don't know what the contender has done for us. usted ni tiene idea de lo que el contendedor ha hecho por nosotros. He says, we are a believer of William Branham's message. Él me dijo, nosotros somos creyentes del mensaje del hermano William Branham. When the contender first started coming here, people said, leave it alone, don't touch it. Y cuando el contendedor comenzó a llegar a estas partes, las personas decían, oh, no, déjenlo por la paz, no lo toquen eso. But he says, the more I read, Y él dijo, pero entre más yo lo leía, the more I became enlightened. más el Señor me iluminó. And so I had to say, thank God for a few men Y por eso les digo esta mañana, le doy gracias a Dios, aunque sean unos cuantos hombres, all over this world today. a través de todo este planeta, este mundo. 1 minute they don't know nothing. The Ve, en un momento ellos no sabían nada y al siguiente minuto, next minute God is speaking to them. aquí estaba Dios hablándoles, Because brothers and sisters, they have a revelation. porque ellos tenían una revelación. It's how God began to put some things in their heart. Y yo sé que fue Dios quien comenzó a poner ciertas cosas en sus corazones. So I want to say, foolish virgins, Y por eso les digo, ustedes vírgenes tontas, fatuas, it's a certain category of people sí, eso también es una categoría de personas that begin to be awakened que también van a comenzar a ser despertadas. when Brother Branham came on the scene. O lo hicieron cuando el hermano Branham apareció en la escena. And that man preached enough and said enough. Y ese hombre les predicó lo suficiente y les dijo lo suficiente That every person that was a living foolish virgin, para que cada persona, especialmente aquellos que son vírgenes fatuas, they did awake. fueran despertadas. And as it says in the parable, Y así como dice en esa parábola, while the wise then was going in, mientras las sabias estaban entrando o entraron, we used to think, oh, that's the rapture. y nosotros solíamos pensar y decíamos, oh, eso se está refiriendo al rapto. The wise going in was not the rapture at all. Déjeme le digo, cuando la Biblia habla de que esas vírgenes sabias entraron a la cena de las bodas, eso no se está refiriendo para nada al rapto. The wise was the people going in, they've heard the message. Cuando la Biblia dice que las sabias entraron, esos son personas que escucharon el mensaje Now they're going into a revelation.
pero ellas estaban entrando a una revelación. I beg people, please, brothers and sisters, Y yo les ruego a ustedes, por favor, hermanos y hermanas, open up your hearts and minds. abran sus mentes y sus corazones. You may believe in Jesus Christ. Es posible que ustedes crean en el Señor Jesucristo. You may believe that He is the one that died for you. Puede que crean que fue Él quien murió por ustedes. But if all of these other truths of the Bible don't mean anything to you, brothers and sisters, Pero si esas son las únicas dos cosas que ustedes creen y no saben nada más de la Biblia, si ninguna otra palabra significa nada para ustedes, then all that you do know ain't going to amount to a dime. entonces no importa qué obras ustedes realicen o qué hagan, nada de eso contará, ni siquiera un centavo. Why would people back in the first stage be martyred for what they believed? Dice, ¿por qué las personas en ese primer tiempo eran capaces de morir por lo que creían? And then God absolutely let a bunch of people here, brothers and sisters, get by with a 2 cents worth of religion. Pero el día de hoy tenemos personas aquí que se dejan guiar por una palabra que vale 2 centavos. Do you understand what I mean by that? ¿Entienden lo que quise decir con eso? That's why, brothers and sisters, this message that was brought by this man had to return an element of people back to the faith. Por eso es que este mensaje, el que estamos creyendo hoy, Dios tuvo que enviar a alguien para que trajera toda esta palabra de regreso a la fe de los of padres. the Father. Not just give us another religion, No solamente Dios envió a alguien para darnos otra religión, but it leads us back to the faith of the Father. pero la Biblia dice que para traernos de regreso a la fe de los padres. But at the same time, look at the mass out there. They have no revelation. Pero mire usted el tiempo en el que estamos, mire esa desorganización que hay, mire la situación en que ellos se encuentran, es deplorable. They don't even want a revelation. Ellos ni siquiera quieren una revelación, They're not even concerned. ni están preocupados de tener una revelación. I'm a Baptist. Oh, yo soy bautista, I'm an Episcopalian. yo soy episcopano, I'm an Orthodox this and I'm an Orthodox that. yo soy ortodoxo. Bueno, yo también, pero de este otro grupo. Sure, they can argue about what they do believe, Sí, se la pueden pasar discutiendo todo el día de lo que ellos creen, but that is not a sign of a believer at all. pero eso ni siquiera es una señal de que son un creyente genuino. It's more of a sign of a terror. Más bien es una señal de que son cizaña. Yep. Y el hermano Fred dice, así es. So now, brothers and sisters, let's get to a point here this morning. Entonces, hermanos y hermanas, lleguemos a un punto en esta mañana. It was in this era of time El hermano dice, fue durante este periodo de tiempo that this gray horse was to be turned loose one day. que este jinete del caballo gris iba a ser soltado. Not back here, Y el hermano en la gráfica que tiene en la pantalla apunta al año 1963. nor here, nor here. Y el hermano apunta a la primera edad de la iglesia, más atrás, tiempo atrás, y dice, ese caballo no fue soltado acá, en esta primera edad de la iglesia, ni acá tampoco. Right here. Dice, él comenzó a cabalgar aquí, en el año 1963. And it took this to announce this. Dice, y se necesitaba de que existiera un séptimo sello para que el quinto sello pudiera encajar. When we begin to see that in the spiritual sense, Si ponemos atención a estas cosas, las vemos desde un punto de vista espiritual. what that gray horse began to do, Lo que ese caballo gris comenzó a hacer, here comes a man with a message and begins to bring a moving of the Spirit. aquí vino un hombre con un mensaje y Dios comenzó a mover su espíritu en todo eso. And people begin to go into a revelation. Y hubo personas que sí empezaron a entrar a recibir una revelación. And people begin to receive the Holy Spirit. Y las personas comenzaron a recibir el Espíritu Santo. But at the same time, yes, slowly but surely, Pero al mismo tiempo, lentamente pero seguro, there was a small element of people begin to awaken in the ranks of denominationalism.
Hubo un grupo de personas que comenzaron a levantarse entre esos rangos de la denominación. And you know, brothers and sisters, ¿Y saben qué pasó, hermanos? I remember Yo recuerdo, along about 1960, creo que fue en el año 1960, we began to hear of little groups of people comenzamos a escuchar de pequeños grupos de personas in the basement que estaban en sus sótanos, speaking in tongues. que comenzaron a hablar en lenguas. There's where it started. Little Ahí fue donde comenzó toda esa cosa. house meetings. Wasn't long, brothers and sisters, it come out of the basements. Y todos comenzamos a preguntarnos, oh, ¿qué es todo esto? Y no mucho tiempo pasó cuando no solamente eso salió de esos sótanos, ya no más estaba solamente ocurriendo en los sótanos de las casas de las personas. Into larger groups. Esto se convirtió en grupos más grandes, Until when we come to about 1964, hasta que uno de ellos en el año 1964 now it has come out and begins to make its large introduction salió a la luz y comenzó a hacer, públicamente darse a conocer. into societies. Y se convirtieron o se dieron a conocer a la sociedad. And then by the time we come to about 1967, 68 Y cuando llegó el año 1967 into that, o 68 más o menos, the Toronto blessing, all over the country, ahí ya fue algo muy grande, se llamaba la bendición de Toronto. these elements of people, Este grupo, este elemento de personas, Catholic nuns was leading some of the prayer meetings. ahí se encontraban estas monjas católicas dentro de ese grupo. Ellas estaban guiando reuniones de oración. What does that tell me, brothers and sisters? ¿Y qué fue lo que eso me mostró a mí? The gray horse Que ese caballo gris was on the move. estaba cabalgando. Ese jinete del caballo gris estaba cabalgando. It was not introducing real salvation and Holy Ghost filled with a revelation. Eso no introdujo la salvación y la llenura del Espíritu Santo juntamente con una revelación. Right. Y el hermano Fred dice, así es. Yes, it's salvation they're saying. Sí, ellos estaban enfocados y predicando de la salvación. You must be filled with the Spirit. Ellos decían, usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Remember the Spirit. It's Y necesita ser guiado por el Espíritu. wonderful. Y sí, eso era algo maravilloso. Where's the revelation? Pero ¿dónde está la revelación? So when the wise was going in, what was they going into? Entonces, cuando la Biblia dice que las sabias entraron, ¿hacia dónde entraron? ¿A qué entraron? Going fishing or going swimming? ¿Acaso entraron a ir a nadar o a ir a pescar? They were going into a revelation. No, ellos entraron a una revelación. I'd have to say Ahora el hermano Fred dice, yo tengo que decirles this morning algo esta mañana to the different groups. a esos diferentes grupos. Is that eagle gone home or did somebody shoot it? ¿Esa águila volando ya regresó a casa o alguien le disparó y la mató? In the last 20 years, what fresh divine revelation En estos últimos 20 años, ¿qué revelación divina fresca any of the groups had? ha recibido alguno de estos grupos? They have fresh ideas of the letter of the word. Sí, ellos han salido con ideas frescas de la palabra muerta de Dios Repackaging it, that's not y la empacan de una manera distinta, un poco distinta, make it a fresh revelation. pero eso no la convierte en una revelación fresca. And the reason that there needs to be a third watch Y el motivo por el cual Dios dijo que tendría que venir una tercera vigilia
before the bride leaves here. Es porque antes de que la novia se vaya de aquí, The full book of the book of Revelation ese libro completo de is Apocalipsis going to be revealed, va a ser revelado knowing what the parts are at. y se dará y sabremos en dónde encaja cada parte. Yes, that seventh seal. Sí, ese séptimo sello, We know that the information that pertains to it, sabemos cuál es la información que se encuentra ahí, but the seal itself is not open on that scroll. pero en sí el sello mismo no ha sido roto aún en ese pergamino. Like I mentioned in services before, Así como les mencioné en servicios anteriores. just opening that scroll and it opens up, it's not a revelation in there. Cuando Jesús abre ese pergamino o rompe ese sello y extiende ese pergamino, no hay información escrita ahí. It's the names of the people that are redeemed. Ahí solamente se encuentran los nombres de las personas que fueron Don't redimidas. tell you anything more than that. Ahí ese pergamino no le da instrucciones ni le da ningún tipo de información. And when that angel comes down Y cuando ese ángel viene a la tierra, acá abajo, in behalf of the Lord Jesus Christ, because Jesus representando al Señor Jesucristo, is judging up in glory, porque en ese momento el Señor Jesús estará juzgando a aquellos que están allá en gloria, the bride saints. We a esos santos de la novia allá en la gloria, all have to appear, those that are up there before the judgment seat of Christ, porque ellos también van a tener que presentarse delante de ese tribunal de Cristo. for our individual reward. That's why that Y ahí es donde se les entregan a ellos sus galardones individuales. takes time. Y para hacer eso va a tomar tiempo. But while Jesus is doing that up in glory, Pero mientras Jesús está haciendo eso allá en la gloria, that angel comes down here, ese ángel viene acá abajo and there's living bride down here at the same time, y esa novia que quedó viva se encuentra también al mismo tiempo aquí en la tierra. and there's tares at the same time. Y también sí, ahí está la cizaña también en la tierra. And when that angel comes, Cuando ese ángel viene, he's going to judge both. That's why Luke él va a juzgar a ambos grupos. chapter 19 and Luke chapter 12 is very important to Por eso es que es muy importante que entendamos Lucas 19 y Lucas 12. understand it. That happens here on the earth Tenemos que entender claramente que eso ocurre aquí en la while tierra, Jesus is judging up there. mientras Jesús está juzgando allá arriba. This angel is judging down here. Este ángel que viene está juzgando acá abajo. How many? I mean, it's so clear once you see the revelation of it. Es tan claro una vez que usted recibe la revelación de esto. Like I mentioned before, there was a preacher. Well, Como les dije anteriormente, hay un predicador. actually, I can say who he was. Ralph Stroman. Y bueno, yo creo que puedo decir su nombre. Él se llama Ralph Stroman. Talking about Luke 19. Él estaba hablando de Lucas 19. That happens out in the millennium. Él dijo, eso va a ocurrir allá en el milenio. No, it does not. No, no es así. Because if the people that are down here while Jesus is judging up in glory, Porque las personas que están acá abajo, mientras Jesús está juzgando allá en gloria, and the dead in Christ comes to pick up their body, y cuando los muertos en Cristo desciendan a recoger sus cuerpos, you're in no shape to go up in the rapture because you have not been judged. usted no va a estar en ninguna posición para irse en el rapto, porque en ese momento usted aún no ha sido juzgado. You will not go in no rapture. No hay manera alguna de que usted se pueda ir en un rapto. Well, excuse me. Discúlpeme, I don't mean to be so harsh this morning, but yo no quiero ser tan duro esta mañana, pero again, una vez más, all these denominations that never, once they receive a message in their hour, todas estas denominaciones, una vez que ellos recibieron el mensaje para su hora, that they can't see when God takes it. How do we know when the message goes from one point to the next point? y no pudieron ver cómo Dios avanzó. Y bueno, ¿de qué manera nos damos cuenta cuando Dios avanza de un punto hacia otro?
God doesn't say, well, now I'm an apostle over here, now I'm going to go to the second stage. Dios nos dice, bueno, aquí está un apóstol y yo creo que ya acabé con él y voy a pasar a la fase 2. No, God takes that servant home No, Dios se lleva a ese ministro, a ese mensajero, lo lleva a casa and he uses another servant. y él usa a otro siervo That's part of the test. y eso es parte de la prueba. It'll show who was leaning on flesh. Para que todos aquellos que se estaban recargando en la carne del hombre, Say they're not leaning on flesh, but you sure are. Because ellos dicen, nosotros no hacemos eso, no confiamos en carne, ninguna carne de hombre, pero ciertamente lo están haciendo. we don't see the next servant that God brings on the scene. Y así cuando Dios, y Dios permite eso para que no se den cuenta cuál es el siguiente siervo que Dios ha traído a la escena. Let's say from Brother Branham's day to Brother Jackson. El ejemplo más grande, ahí está desde los días del hermano Branham hasta el tiempo del hermano Jackson. Why did not most of the Branham movement move in? ¿Por qué fue que la mayoría de los seguidores del hermano Branham no avanzaron hacia el siguiente siervo? Because they were deceived. Porque fueron engañados. They said they see, but they did not see. Ellos dicen que tienen sus ojos abiertos, dispuestos a ver, pero no pueden ver. There's not going to be as many brides as we think that's going to go up in the rapture. No va a haber tanta novia como pensamos que lo va a haber, que se van a ir en el rapto. Of the living element that's down here on the earth. Bueno, por lo menos el elemento vivo que está aquí sobre la tierra. How many churches or believers are thou in this third watch? ¿Cuántas iglesias o cuántos creyentes hay que están creyendo en esta tercera vigilia el día de hoy? Little group here, Un pequeño grupito por aquí, little group there. otro pequeño grupo por allá. I'm thankful for my two other brothers that are ministering as well. Y yo estoy agradecido con el Señor por los otros dos hermanos que también están ministrando. Well, yes, one is laid up for a bit because he needs to be repaired, or Y sí, uno de ellos ha estado descansando en cama porque necesita recuperar sus fuerzas para seguir predicando. God needs to heal him. Y Dios necesita sanarlo también. But God has a purpose for that. Pero Dios también tiene un propósito. Él sabe por qué pasan esas cosas. God's not going to run short. Well, now, wait a minute. I need somebody else. I'm short another preacher. A Dios no se le van a acabar los mensajeros. No es como que, oh, ¿sabes qué? Este está enfermo. Bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que buscar otro. A ver, ¿este aquí está bueno o no? Another, I don't know, another prophet? No. Bueno, ¿debo de traer otro que sea profeta? No. Evangelist? No. O quizás un evangelista. Bueno, no. I need another apostle. Oh, no. Necesito otro apóstol. No. No. We're in the age, in this Ya estamos en esta edad third watch. de la tercera vigilia. Now, somewheres we're so close. Ahora, en algún momento ya estamos tan cerca. Now, when I say so close, oh, is it tomorrow, brethren? Y cuando digo que estamos tan cerca, hermano, ¿quiere decir que ya mañana algo va a pasar? No, But God has given us some indicators. pero Dios nos ha dado ciertos indicadores. How many indicators do you need? ¿Cuántos indicadores necesita usted? This generation. Hosea 6:2. La Biblia dice, esta generación no pasará. Ahí también se encuentra la escritura de Oseas 6:2. The 2 days Los 2 días de Oseas. all point to one point. Todo eso nos está apuntando a cierto momento. And you tares out there Y ustedes, cizaña allá afuera, saying you're setting dates and everything else. ustedes que dicen que aquí estamos dando fechas. Who are those that are speaking that way? ¿Y quiénes son aquellos que están hablando de esa manera? Well, I'll show you. Les voy a mostrar. Now, in any of these assemblies they were saying they're not saying it sometime on the pulpit, Aquí están las asambleas que han estado hablando de esa manera. Y quizás algunos no lo hagan directamente desde el púlpito. but in the background, that's what they're telling their congregation. Pero detrás de la escena, eso es lo que ellos le dicen a su congregación.
Y aquí el hermano pone una lista, dice Gracia y Verdad, Iglesia de Compañerismo Gracia y Verdad, Iglesia de Compañerismo Cristiano, Asamblea de la Fe en Indiana, Asamblea de la Fe en Línea Hefner, el Evangelio Completo, Iglesia Asamblea de la Fe de Montgomery y TJC de Los Ángeles, etcétera. Y luego dice allí todas las iglesias branhamitas y todas las iglesias denominacionales. That's why they have not moved Dice, ese es el motivo por el cual ellos no han avanzado. on any further in life. No han recibido más revelación o luz en su camino. But I thank God that He has given us light. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado luz. Maybe I should go back to carpentry. Dice, quizás deba regresar a la carpintería mejor. The word was a bit hard, but at least I enjoyed it for a while there. Yo sé que esta palabra quizás fue un poco dura, pero yo lo disfruté por cierto tiempo, dice el hermano. Dice, cuando el Señor me mostró algunas cosas esta semana y la semana pasada. No, I'm not a carpenter by trade. No, mi profesión no es de carpintero. His cousin was doing the carpentry for the kitchen. Dice, uno de los primos de mi esposa May estaba ayudándonos con la carpintería para hacer unos gabinetes para la cocina. Anyway, that has nothing to do with that. Dice, pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estoy predicando. And so therefore all these churches here, Dice, y todas estas iglesias aquí que están en la lista, not one of them ni siquiera una de ellas sees or believes we're in the third watch puede ver o creer que estamos en esta tercera vigilia or the third part of the third pull. o creen que esto sea el tercer jalón que predicó el hermano Branham. Remember, Brother Branham, when it was shown to him, Recuerden, cuando se le mostró al hermano Branham, when the time comes you want to know what's going in that little room, cuando se le mostró a él, él quería saber, cuando él quería ir a ese pequeño cuarto, and then says, I'll meet you in there, and that'll be the y se le dijo, ahí me encontraré yo contigo, third pull. y ese va a ser el tercer jalón. But then he wanted, well, what's more about the third pull? Y él quería saber y decía, Señor, pero ¿de qué se trata ese tercer jalón? And the Branham movement are still searching what's in that little room and everything else. Y ahí están los seguidores del hermano Branham diciendo, bueno, va a aparecer ese pequeño cuarto en cierto momento y algo va a pasar ahí. That third pull was going to be revelatory, and God Ese tercer jalón iba a ser un jalón de revelación. told me, it's not, he said, Lord, what does this all about? Y el hermano Branham dijo, Señor, ¿de qué se trata todo And esto? all thing God could say, it's Y going lo único que Dios le to be dijo done in three parts. es que iba a llevarse a cabo en 3 partes. Do the Branham movement see that? ¿Y acaso los seguidores del hermano Branham pueden ver eso? No. No. They'll dig the books here and there and have Ellos siguen escarbando y buscando profundamente en los libros y aquí y allá, different ideas. You can y han salido con diferentes ideas. find it on the internet with different ideas that they have concerning Usted puede buscarlos en el internet y escuchar las diferentes ideas que ellos tienen al respecto, what that means. But they have no clue. pero no tienen ni They idea. have not. It doesn't makes a settled picture. Esto no les da una fotografía clara a ellos. Does the Jackson movement the same way too? Y lo mismo pasa con los seguidores del hermano Jackson. What a difference from 2004. Mire usted la diferencia, la información que se tenía en el año 2004 y medio. To right now. A lo que tenemos hoy. Was it because of your own intelligence? No, God has to speak to somebody. ¿Acaso es porque somos muy inteligentes? No, pero Dios tiene que hablarle a alguien. To give them a message that He wants to reveal. Él les da un mensaje el cual Él quiere revelar. Otherwise, then we're just
floating along. We don't need De otra manera, estaríamos allí flotando en la corriente 3 poles. y no necesitaríamos saber nada al respecto de esos 3 jalones. We don't believe in more revelation. We Oh, nosotros no creemos en más revelación. don't need more revelation. We O mejor dicho, no necesitamos más revelación. got it all. Ya la conocemos todo lo que We're necesitamos. just biding our time, Solamente estamos esperando en tiempo, getting the people to walk closer to Jesus. tratando de que las personas caminen un poco más cerca de Jesús. That's Satan, and that's also the angels that God is sending to Ese es Satanás, pero también es ese ángel que ha sido enviado por Dios them. para Satan engañarlos. says, "Well, I can't. You don't believe that this anymore," and then the angel comes down. Yeah, you're right. You stay where you are. You Satanás viene y les dice, ¿sabes qué? Tú ya no necesitas más, quédate donde estás. Y ese ángel viene y les dice, sí, quédate ahí, no necesitas avanzar. you're doing fine. Estás bien donde estás. The angels are telling them in those different denominations or groups. Ese ángel está allí trabajando en esas diferentes denominaciones o diferentes grupos o movimientos. You're all going to heaven. Todos ustedes se van a ir al cielo. Don't listen to what's out there. Oh, no escuches a lo que te están diciendo allá. But they don't have 1 ounce of hunger Y ni siquiera tienen un pequeño gramo de hambre for fresh truth. por recibir revelación fresca, verdad fresca. Sometimes I think, Lord, Algunas veces pienso y digo, Señor, maybe you should have used somebody else. quizás debiste haber usado a alguien más. But like Brother Jack was saying, Pero como dijo el hermano Jackson, whoever God's going to use, it's going to be like Brother Jackson. a quien quiera que Dios use, va a pasar lo mismo que le pasó al hermano Jackson. Like he says, I thought everybody loved me, but Él dijo, yo pensé que todos me amaban. he says when Brother Branham passed away, Pero cuando el hermano Branham falleció, oh Señor, the opposition he got. They la oposición que se levantó. called him everything else. They even call him a blackbird. Ellos lo llamaban todo tipo de cosas, hasta le pusieron el apodo del pájaro negro. I don't know what they're calling us today. Yo no sé qué apodo nos hayan puesto a nosotros el día de hoy. I know what color bird they're talking about. O no sé de qué color de pájaro nos hayan asignado. Well, that's immaterial. Pero eso no importa en realidad. With what God has opened, Con las cosas que Dios ha mostrado, now this is just me. y simplemente soy yo, There's not too much more nuggets yet to be opened. yo creo que ya no hay más pepitas de oro que necesiten ser entregadas. If there's not too much to be opened, Y si ya no queda más, then we're getting very near a crossing that line. entonces ya estamos tan cerca de cruzar esa línea. Because when it takes place, Porque una vez que esto empiece a cumplirse, and we cross over here, y crucemos esta línea aquí donde ya termina la tercera vigilia, Jesus comes off the mercy seat, that's it. una vez que Jesús se levante de ese trono de misericordia, hasta ahí llegó, No one else is going to be saved. nadie más va a ser salvo, Because then he becomes high priest. porque entonces Él se convierte ahora en juez. El hermano dice se convierte en sumo sacerdote, pero yo creo que quiso decir juez, porque Él ya no más está en ese trono de misericordia. Sorry, becomes judge. Y el hermano ahora lo aclara, dice, discúlpeme, quise decir se convierte en juez. I mean, when I look at that, I says, Lord, thank you. Cuando yo vi todo esto, dije, Señor, gracias. I don't know if I was in the Branham camp or even the Jackson camp. Now, Yo no recuerdo si aún estaba en el campamento Branham o en el campamento Jackson. any preacher can come up and sometimes if it's in him, he can make it sound wonderful. Y yo sé que cualquier predicador de esos lugares puede venir y dar un mensaje y hacerlo sonar maravilloso.
sounding wonderful is not a revelation. Pero simplemente el que sea un mensaje maravilloso no quiere decir que eso sea una revelación. I can't stress that enough. Y yo no puedo decirle qué tan importante que usted entienda esto es. O qué tan importante es que usted entienda eso. Can you make them see, Brother Fred? Nope. Hermano Fred, ¿pero puede usted hacerlos ver eso? No. Because if I could make them see, I would say, well, Lord, don't bother, said the angel, we'll work this out here. Porque si yo fuera capaz de hacer tal cosa, entonces diría, Señor, no tienes que enviar a ese ángel que los engañe. Creo que podemos arreglarnos acá abajo. Remember, those angels has enough power to influence. Recuerden, esos ángeles tienen el suficiente poder para influenciar Movements, a diferentes grupos o movimientos, individual, a individuos, to make them feel safe and secure where they're at. para hacerlos sentir seguros y sin preocupación donde están. That's why I was showing that earlier in Chronicles when they said, well, Por eso les mostré esa escritura cuando comenzamos ahí en Crónicas, we don't believe that prophet. He says, donde ellos decían, bueno, nosotros no le creemos a ese profeta o no queremos escucharlo, we can go up and take the country and take them out. de que podemos subir allá a ese país y conquistarlo. And the Lord says, who's going to be a lying prophet to get those prophets there to believe? Y el Señor dice, ¿quién será espíritu de mentira en boca de esos profetas para que los convenzan y suban allá? That they can all do this. Hacerlos creer que ellos pueden hacer eso. Well, the same scenario that, although it's in that era of time, Y ese mismo escenario, aunque ocurrió en aquel tiempo atrás, the same thing is playing out in this hour. lo mismo está cumpliéndose el día de hoy. So that gets them more understand when God said He's going to use His angels to separate them. ¿Ve? Dios le da el entendimiento a quien Él quiere, de que esos ángeles vienen y están siendo usados para hacer esa separación. He's not going to come down to a group and say, now you belong over there, you belong over here. Él no va a venir y va a hablarle específicamente a un grupo y le va a decir, bueno, tú perteneces acá y tú te tienes que hacer para acá. No, He uses No, their minds lo que Dios hace es que Él usa las mentes de esas personas to understand where they fit. para que ellos entiendan por sí solos en dónde encajan. They feel comfortable. Se sienten muy a gusto. And if you ask them, are you saved? Oh, yes, we're saved. Y si usted les pregunta, ¿tú eres salvo? Oh, sí, por supuesto que soy salvo. You have any fresh revelation? Well, we don't really need that. We got everything we need. ¿Tienes alguna revelación fresca, nueva? Oh, en realidad no necesitamos eso. Estamos bastante seguros con lo que tenemos y donde estamos. Well, Bueno, showdown at sundown. ese confrontamiento va a venir al meterse el sol. There's going to be a showdown for Israel here. Va a haber un confrontamiento donde Israel tiene que pelear o al cual enfrentarse When God starts to do that miracle war. cuando Dios comience con esa guerra milagrosa. Now, will God bring a showdown before we cross over that line? ¿Y acaso Dios va a traer un confrontamiento antes de que crucemos esa línea? Somewhere God is going to start moving things. En algún momento Dios va a tener que comenzar a mover las cosas. And remember, a while back I was talking about big fish. ¿Y recuerdan hace tiempo atrás que yo hablé de esos peces grandes? Well, no, I better not show that. Bueno, es mejor que no les muestre eso todavía. I have my sister. I put out her face so nobody can recognize her. I just blanked it out a bit. Yo puse a mi hermana, una fotografía de mi hermana ahí y le borré un poco su rostro para que nadie la pudiera reconocer. She's caught a bass. Ella atrapó un tipo de pescado. She's holding it up. It's right from here. Dice, ella lo estaba deteniendo en la foto y ella dice, desde aquí, la mano apunta casi a donde llega lo más alto del púlpito. Down to her foot. Dice, desde esta altura aquí, casi tan grande era hasta donde llegan sus pies. That's a big fish. Ese es un pez bastante grande.
And I was looking for that this summer. Y yo estaba pues queriendo atrapar un pescado así este verano pasado. Catch one. Well, not maybe necessarily that big, but at least No necesariamente así de grande, pero a big fish. yo quería un pez grande. And that's why I believe God is leading to the area. Y yo creo que ese es el motivo por el cual Dios nos está guiando hacia esa área. The big fish is what God calls a big fish. Es esa área de los peces grandes. Y no se trata, bueno, es lo que Dios le llama un pez grande. Not just somewhere that you have a better fishing rod and bait to go catch a fish in the water. Y no estoy hablando de que tenemos que ir a comprar una caña de pescar y un poco de carnada para irnos a pescar al agua. But God's big fish is going to be whoever, and it doesn't have to be the preacher. Pero los pescados grandes son los que Dios dice que son grandes. Y no necesariamente tiene que ser un predicador. Whoever God's going to use Quien quiera que Dios quiera usar. is going to have the revelation of the hour Ellos van a tener esa revelación de esta hora. instilled in their bosom, Va a estar en sus corazones. and the anointing of those 9 spiritual gifts will be starting to operate. Y esa unción de esos 9 dones, va a comenzar a operar. And just like it was in the early church, Y así como fue en esa primera edad de la iglesia, en esa primera iglesia, when Peter and John creo que fue Pedro and then went out, y Juan, ellos salieron. it really shook the people of that day. Eso realmente sacudió a las personas de aquel But tiempo. what about if God brings today? Pero ¿qué va a ocurrir cuando Dios traiga eso el día de hoy? Or like in the days of Brother Branham to some extent. O como ocurrió en los días del hermano Branham hasta cierto punto. Here, God speaks to them and saying, hey, your government, tomorrow, this part of your country is going to be devastated. Si alguien se para y dice, tu gobierno X, el Señor dice así, mañana esta parte del país va a ser devastada. By certain hour. Para cierta hora va a estar devastada. And then lo and behold, it takes place. Y así, sin titubear, eso ocurre, se cumple. In other words, God speaks, En otras palabras, Dios habla God performs. y Dios lleva a cabo, cumple. That makes that person look like, if you want to, what you would call a big fish. Eso es lo que hace que esa persona se convierta o lo vean como un pescado grande. Now you don't have gills and No, usted no tiene aletas o esos orificios para respirar detrás de sus orejas. but can you see what are we looking for right now? I mean, I thank God for revelation. ¿Qué es lo que estamos en este momento buscando? Y sí, le doy gracias a Dios por su revelación. But I would have been loved to be in the days when God was using Brother Branham, and Pero a mí me hubiera gustado mucho haber vivido durante los días del hermano Branham. not just him and the gift was really in operation that day. Y no solamente él, sino durante el tiempo cuando esos dones estaban operando realmente con esa unción. But why does God not bring this along to now? Because if God ¿Y por qué Dios no trae eso? ¿O por qué Dios se esperó tanto hasta el día de hoy? had brought it too early, we would have done like Pentecost done and Porque si Dios lo hubiera traído antes de tiempo, quizás hubiéramos hecho lo que hizo Pentecostés con esos dones. abused it. Ellos abusaron de esos dones. God has taught us enough Yo creo que Dios nos ha enseñado lo when suficiente it comes to if He's going to speak. para que cuando Él esté listo para hablarnos, Yes, you do what He says. They say, well, y sí, cuando Él haga eso, nosotros vamos a estar listos para escuchar. okay, you asked me to go speak to that person to be healed. Y Él nos diga, entonces vamos a responder, sí Señor, tú me dijiste que fuera a hablar con esa persona para que fuera sanada. Well, I know some of the family. I can go do that. You can't. Bueno, pero yo conozco a algunos de los miembros de familia, quizás pueda hablar con ellos primero. Do that. No, usted no puede hacer eso. You
You have to learn to trust the Spirit when He speaks. Usted tiene que aprender a confiar en el Espíritu, que cuando Él le diga algo, Only then, entonces solamente en ese momento, because God will only confirm His word, not our words, as porque Dios solamente va a respaldar su palabra, no nuestras palabras, how we would like to use the gifts. o la manera en que nosotros querramos usar los dones. Is that good enough for this morning? ¿Acaso es suficiente esto para ustedes esta mañana? So, again, the common thing Entonces, lo más común aquí, of every move of God that never moved on with God is lo más común en cada uno de estos movimientos, una vez que Dios avanzaba hacia adelante, because they refused the fresh revelation that has come next, ellos quedaron cegados porque rechazaron recibir la revelación que Dios había traído, which is the perfect type when Jesus spoke to those Pharisees. y esto es el ejemplo perfecto, como cuando Jesús habló con esos fariseos. If you don't believe my word for today, Él les dijo, por cuanto no han creído mis palabras para el día de hoy, you're in unbelief. se encuentran ustedes en incredulidad. Branham movement, Ustedes, seguidores del hermano Branham, because you don't believe what God is doing here in year 2025, porque ustedes no creen lo que Dios está haciendo en este año 2025. the sin of unbelief is over you. El pecado de incredulidad se encuentra sobre ustedes. Jackson movement, the same way, the sin of unbelief is over you. Y lo mismo con ustedes, seguidores del hermano Jackson, el pecado de incredulidad está sobre ustedes. But we have all these revelations. Oh, pero nosotros tenemos todas estas otras revelaciones. Yeah, but you don't believe the word of this hour. Sí, pero no están creyendo la palabra para esta hora. I can't put any sharper than that. No puedo ponerlo más claro que esto. Maybe I worked too hard and Quizás trabajé muy duro esta semana I'm just a grumpy old man preaching here this morning. y quizás solo sea un hombre gruñón predicándoles el día de hoy. But when I've seen some of the things that I've heard, and Pero por lo que he visto y por algunas de las cosas que he escuchado, now somebody had asked me about the seals. If you want to know more, and y hubo una persona que me preguntó unas cosas acerca de los sellos. Bueno, si usted quiere saber más al respecto, if you want to listen to what, there's 9 sermons on them. allí hay 9 predicaciones acerca de eso. There as a refresher. Si usted quiere escucharlas, puedo como I repaso. mean, we don't need to know every detail so we can quote every word. No necesitamos saber cada pequeño detalle y decir cada pequeña palabra exactamente como la dijeron. But if you see the picture, it's great. Pero si usted es capaz de entender la fotografía en general, pues qué bueno. That's just leading you up to this hour. Ve, todo esto nos muestra, Dios nos ha llevado hacia este momento, esta hora. But this is the hour. Y sí, esta es la hora. This is the time. Este es el tiempo. Something can happen overnight and we won't be in the same condition anymore. Algo puede ocurrir de un momento a otro y nunca más seremos la misma persona que antes. Even in the country, the things of the world Me estoy refiriendo a cosas que ocurran en este país. is ready to go bluey. Yo creo que el mundo allá afuera ya está listo para desatarse o que algo ocurra. Is that a word? Kablooey, if you want to. Este mundo está listo para explotar, si le pudiéramos llamar así. All right. Muy bien. Don't mind me. Por favor, no me ponga mucha atención en eso. I've been overworked, not doing this. He estado bastante cansado, trabajado bastante, no en cuanto a la palabra, That's other things. pero otras cosas naturales. I was going to say something else. I better keep that closed. Y les iba a decir una cosa más, pero yo creo que mejor me lo guardo. But men, you know what happens when you do work and then Ustedes hombres saben lo que pasa cuando uno trabaja demasiado. experts come tell you what you should be doing. Y luego vienen los expertos y le dicen a usted qué debe usted de hacer.
Don't take the smile off your face, man, because you're going to get it when you get back home. Por favor, no dejen de sonreír ustedes hombres, porque quizás cuando lleguen a casa ya no puedan sonreír más. All right, let's just stand at this time. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, Lord, it's best. It's not to punish or to expose things, but to make. Padre Celestial, con el mejor de mi esfuerzo, dije esto, no es para exponer a ciertas personas o hacerlos ver mal, People realize there's things to be in the bride of Christ. pero las personas necesitan saber que hay cosas que ocurren dentro de la novia del Señor Jesucristo, We need to be walking of the revelation of the hour. cosas en las que ellos necesitan estar caminando, porque esa es la revelación para esta hora. Not a revelation of the past, because that Y no estamos usando una revelación del pasado, becomes the letter of the word. porque esa se convierte en la letra muerta de la palabra. The bride is always walking in the fresh word. Y la novia siempre está caminando en palabra fresca, en revelación fresca. And I thank you, Lord, for it. Y te doy gracias, Señor, por ello. It's your word, Lord. Esta es tu palabra, Señor. Man cannot claim anything concerning your word in the Ningún hombre puede proclamar ser dueño de ninguna palabra que tú has dado. day that you're bringing your word on ground. Cada vez que traes tú esta palabra fresca aquí a la tierra. Now, Lord, give us traveling mercy on the highway, I pray. In Y ahora, Señor, te pido que tu misericordia vaya con nosotros en el camino mientras regresamos a casa. the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Oro y te pido todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.